¿Qué tal, amigos de la Butaca? Sean ustedes bienvenidos a esta semana de podcast, par de capítulos hablando del rey de los deportes y lo interesante que está sucediendo de cara a la recta final de la temporada regular. En Grandes Ligas llegó la fecha definitiva de cambios. Varios equipos se armaron hasta los dientes, como decimos en el lenguaje coloquial, para prepararse en una posible postemporada o primero pelear sin duda ese banderín de su división. De esto y más estaremos hablando en este primer capítulo de podcast aquí en La Butaca. Fabricio Urias, Joel Rodríguez, sean ustedes bienvenidos. Fabricio, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Joel? Al ciego por ciento, buenos días, buenas tardes, buenas noches o muy buenas madrugadas según sea el uso horario en el que le estén dando play a su dispositivo. Estamos listos para arrancar con una emisión más de La Butaca Podcast. 3 mexicanos se vieron involucrados dentro de la fecha límite de cambios, algunos de ellos con aspiraciones para llegar a disputar postemporada y otros que lamentablemente se han despedido de esta temporada debido a las fastidiosas lesiones, ¿no? Pero bueno, de eso y más estaremos hablando en este capítulo aquí en La Butaca. Llegó la fecha límite de cambios en Grandes Ligas y la pregunta queda en la mesa tanto para ustedes, amigos en redes sociales, como para analizar en este espacio. ¿Quién fue la organización que mejor se armó para esta etapa de Grandes Ligas? ¿Quién rompe el mercado? ¿Quién fue la joya a seguir en las Grandes Ligas? Y sobre todo, lo más importante, ¿quién se quedó a deber? ¿A quién le robaron el mandado? ¿Qué organización simplemente no sumó a sus filas para la parte importante que se viene en esta campaña 2025? Vamos a desmenuzar cada uno de los temas. Llegó la fecha límite de cambios y comenzaron a sonar los nombres. El más buscado, Eugenio Suárez, cercano a su vencimiento de contrato para quedar como agente libre. Era una opción para salir de los Diamondbacks de Arizona, porque tanto ellos como organizaciones como Minnesota, como Atléticos, como Orioles, como Cleveland, se habían ya declarado vendedores. No iban a pelear más. El camino o el panorama lucía bastante complicado, entonces dijeron, antes de que se incremente más la nómina, antes que nos metamos en problemas económicos, vamos a darle salida a peloteros. Fabricio Urias, de la lista de peloteros que ya seguramente muchos de nuestros amigos conocedores del rey de los deportes se enteraron, de la llegada de Eugenio Suárez a Marineros de Seattle, del trabuco que armó Padres de San Diego con la incorporación de Mason Miller, de Ramón Laureano, de Ryan O'Hearn, de Freddie Fermín, de unos Mets que sumaron a Ryan Helsley, a Tyler Rogers, a Gregory Soto, a Cedric Mullins. ¿Quién es la organización que robó en esta fecha límite de cambios en Grandes Ligas? ¿Quién se armó mejor? Y no me digas que tus Dodgers, porque guardaron las tarjetas de crédito. Vieron pasar el mercado, ahora sí. Se las llevó las tarjetas. ¿Cómo se llamaba aquel traductor? Iti Misuara. Se llevó las tarjetas y no hubo para comprar en el mercado. Sí, creo que ahora solamente fueron espectadores los Dodgers de Los Ángeles y yo sentía que por lo menos iban a ir por un tercera base de gran calibre. Pensé por un momento que Eugenio Suárez y por otro en Nolan Arenado. Ya de perdida Ramón Urias y ninguno de los tres a final de cuentas, ¿no? Por ahí James Jinx, algo así, un prospecto número 1 de la organización de los Medias Rojas de Boston, que fue justamente uno de los elementos que estuvo involucrado en el cambio con Rafael Devers, y la salida de Dustin May, que si bien es cierto es un lanzador que gran parte de su carrera se la ha pasado en lesiones, y que además de eso no ha sido de lo que él se esperaba por parte de la organización de California. Y a final de cuentas, pues vamos a ver si el equipo de los Dodgers de Los Ángeles termina poniendo a jugar a este prospecto, dándole la oportunidad, o definitivamente es uno de los elementos para el futuro de la organización, o incluso que va a servir como moneda de cambio en próximas temporadas, ¿no? Creo yo que Marineros de Seattle hace buenas adquisiciones, principalmente por el momento en que está viviendo Carl Riley,
y el despertar que ya tiene justamente Randy Arozarena, que ya llegó a 21 cuadrangulares esta temporada y que ha sido factor fundamental en los últimos encuentros y que poco antes de que culminara la primera mitad de la temporada ya se había encendido, que por ahí duró 5 o 6 encuentros conectando cuadrangulares y que ahora otra vez ha tomado ese paso de bateo de largo alcance. Con la llegada de Eugenio Suárez, quien era uno de los que estaba disputando el cetro de cuadrangulares en la Nacional, sumados a Riley, Castillo y compañía, ese line-up luce tremendo a la ofensiva. Vamos a ver si el picheo puede hacer el trabajo para ir más allá de una serie divisional, que esto le ha causado muchas situaciones al conjunto de Marineros de Seattle, y la otra es la manera en la que abrieron la chequera los Padres de San Diego después de que hace algunas temporadas, ante la muerte de su dueño, pues la Pero familia... quédate con una opción. No, Marineros de Seattle. Fíjate, si tuviéramos que resumir. Yo creo que Marineros de Seattle, no por la cantidad de jugadores, a ese punto sino por la calidad de elementos que adhieren a su roster. Y la necesidad que tenías de un tercera base y aporreador en esa organización. Si lo tenemos que resumir en un pelotero, ¿quién sumó al pelotero de mejor calidad y que de acuerdo a tu necesidad cubre ese hueco que tenías? Me parece que Marineros. Pero si nos vamos a cómo se armó o quién se armó mejor en esta fecha límite de cambios, sin duda Padres de San Diego. Sí. ¿Cuál es el dolor de cabeza en estos momentos en Dodgers de Los Ángeles? En Dodgers de Los Ángeles, la ofensiva. La ofensiva. ¿Cómo anda el picheo? ¿Cómo está en el tema de las lesiones? Son 14, si mal no recuerdo, 14 lanzadores que están en lista de lesionados, incluyendo abridores y relevistas. ¿Y te das cuenta lo que sumó? Una artillería. Sí. ¿Quién le va a competir? Padres de San Diego va por ellos en la división oeste de la Liga Nacional. Hay que entender algo. Yo creo que lo que hizo Dodgers de Los Ángeles fue algo de conciencia. Si dice, tengo a Blake Snell en la etapa de rehabilitación ya lanzando en ligas menores, si tengo a otros lanzadores que están recuperándose y que próximamente van a estar dentro de lo planeado para la recta final de la temporada, como Roki Sasaki y el resto de los lanzadores, creo que a final de cuentas la paciencia que ellos tuvieron para adquirir peloteros en la fecha límite de cambios, pues iba a estar de más y de sobra, ¿no? Era invertir solamente a lo loco. Pero yo si fuera tú como aficionado de los lo Dodgers, que yo sí siento es... estaría más que preocupado. Hay 3 juegos de distancia entre estas dos organizaciones, ahora, estos dos equipos. Algo que... Y hoy teniendo o sumando a peloteros que te dan esa alternancia zurdo-derecho para el equipo de Padres, un Ryan O'Hearn, un Laureano, el mejor bateador designado de la Liga Americana, este muchacho, ¿cómo se llama? El que estuvo en el Juego de Estrellas. Sí, Ryan O'Hearn. Ryan O'Hearn. O sea, tienes esa, e incluso que lo puedes enviar a los jardines, pero puedes estar dándole movimiento a ese line-up y a esa defensiva como Padres de San Diego. Y además, los juegos te los van a hacer de 7 entradas, porque se fueron por una de las joyas prestigiadas en el bullpen. Digo, creo que va a ser el preparador, hablando de Mason Miller, y después van a soltar a Robert Suárez, y previamente tienen a Jeremías Estrada, pues se te fue en 7 entradas el juego. Más los zurdos que tienen en ese bullpen. Ojo con lo que han armado los Padres de San Diego, y me parece que Fermín, no sé si Maldonado o Díaz, le harán cabida porque seguramente muchos no lo traían en el radar por venir de una organización tal vez no de renombre, pero este chico viene a pelearse un lugar con los Padres de San Diego, además de ya las incorporaciones que vienen de una lesión en este equipo de los Padres de San Diego. Ya con esto me queda claro a mí que Tirso Ornelas difícilmente va a regresar esta temporada con ese gran tráfico que hay en los jardines para el conjunto de los Carmelitas. Correcto, sí, eso es una señal indirecta, digamos, para este pelotero mexicano, y que hablando de Aztecas, en esa organización de Padres, en ese equipo, Brandon Valenzuela, a la llegada de Willy Buckner, que estaba en Toronto, ¿no? Azulejos de Toronto. En Azulejos de Toronto. Es un jugador de cuadro, es un infield. Llega como complemento. Sí. No es un refuerzo realmente en esta fecha límite de cambios. No. Y le dan salida a un prospecto mexicano. Es un prospecto que va a seguir picando piedra, pero yo creo que va a tener mucha facilidad para aprender de lo que haga Alejandro Kirk
con la organización de los Azulejos de Toronto, que es el mandamás detrás del plato y que para la posición que tiene justamente Brandon Valenzuela, será de mucha ayuda para él los consejos que le pueda dar el tijuanense, ¿no? Y regresando a lo de Marineros, me gusta esa incorporación porque... definitivamente, luce espectacular ese line-up con Eugenio Suárez incrustado en la parte y previamente habían sumado a Josh Naylor, primera base, que viene de los Diamondbacks de Arizona. Y digo, va a llegar entre familias, ¿no? Houston no se quedó con los brazos cruzados. No, y ante las lesiones de dos elementos en el cuadro interior del lado izquierdo, como lo es Jeremy Peña y el caso de el propio Isaac Paredes, que pero aquí sí hay Jeremy Peña viene cercano el regreso, ¿no? Sí, pero bueno. Háblame de eso, ese cambio, ¿cómo lo analizas, cómo lo interpretas? La llegada de Ramón Urias cuando tenían a un pelotero como Mauricio Dubón, características similares, los dos en su momento guante de oro, más tercera base Ramón Urias. Creo que la intención de Joe Espada es de seguir aprovechando en los jardines y en el resto del cuadro a Mauricio Dubón, porque es un jugador muy versátil, que no solamente se ha encasillado en jugar en el infield, sino también puede hacer buenas labores a la defensiva en los jardines. Y creo que esa es la oportunidad que puede encontrar él. Recordemos que él es un guante de oro como utility. Entonces creo que esa es la asignación específica que tiene este pelotero. Y por otra parte, Ramón Urias, pues simple y sencillamente se ha convertido en uno de los tercera bases más confiables en los últimos años dentro de la Gran Carpa. Prueba de ello es que viene de ganar en el 2022 un guante de oro. Es un elemento que hace tremendas jugadas, que cumple con el madero. No es un bateador espectacular como Isaac Paredes, pero que aporta su granito de arena en la ofensiva y que muy seguramente les va a ayudar mucho en la parte baja del line-up al conjunto tejano. En estos momentos, 2.48 de porcentaje con lo que llega a la organización de Texas. 8 cuadrangulares y 34 carreras remolcadas. Para un pelotero que solamente ha tenido 77 encuentros, creo que es una cuota muy buena para lo que ha tenido de oportunidad con el equipo de los Orioles de Baltimore hasta antes de su llegada al conjunto de los Astros de Houston. Sin duda, como mexicano, esta noticia nos da muchísimo gusto. Pero nos duele por otra parte, ¿no? Porque de parte de Ramón Urias con Orioles de Baltimore le había ido muy bien, seguiría teniendo trabajo. Y acá con Houston llega un equipo contendiente. Llega un equipo donde jugará postemporada. Y digo jugará entre comillas porque si nos da un enorme gusto el que como mexicano llegue a una organización como Houston, que ya fue campeón de Serie Mundial, pues también con la llegada de Carlos Correa, seamos sinceros, recuperándose Jeremy Peña, no jugará. Eso sí, Houston tendrá un backup, tendrá un reemplazo, guante de oro. Y lo tendrá con Dubón y lo tendrá con Ramón Urias, los dos guante de oro. Y que acá está claro, Christian Walker jugará en la inicial, seguramente bajarán a José Altuve, Jeremy Peña en las paradas cortas y Carlos Correa como tercera base. Ese será el armado de la defensiva del infield del equipo para postemporada. No descuides que también puedan utilizarlo como designado, ¿no? Ante la lesión de Jordan Álvarez. Sí. O sea, mientras se recuperan, el hospital que tiene el equipo de Astros de Houston puede ser que no solamente esté jugando como defensivo, sino también como ofensivo en la posición de designado. Y eso es positivo para él. Ahora, ya no depende del manager, va a depender de él, del trabajo que haga en el terreno de juego para ver si se mantiene como titular indiscutible o definitivamente va a ser un jugador de reemplazo el resto de la temporada con el equipo de Astros de Houston. Esperemos que ante la lesión que ahorita tiene Jeremy Peña y lo inevitable para Isaac Paredes, pues que no pueda aprovechar esa oportunidad, porque Carlos Correa, que es un pelotero que ya conoce ese parque, que conoce Correa llega por la tercera base y será titular. Sí, pero en estos momentos creo que es el parador en corto indicado para sustituir de momento a Jeremy Peña mientras se recupera y está listo para tomar de nueva cuenta turnos con el conjunto de los Astros. Otra opción que puede tener Ramón Urias es ser el segunda base, disputarse esa posición con Mauricio Dubón y que José Altuve sea el designado, como lo ha venido haciendo en estas últimas jornadas. También ese es otro detalle. Si comparamos la defensiva de José Altuve con la de Ramón Urias, es mejor defensivo, aparentemente, Ramón Urias que José Altuve, ¿no?
habrá que también, hablando como segunda base o como jardineros, es la versatilidad que te da el Cam Smith es uno de los que se ha apoderado de los jardines, que incluso este prospecto, ya hoy un establecido en Houston, era tercera base. Le ganó la titularidad Isaac Paredes, y ante la lesión de Isaac Paredes fueron al mercado en esta fecha límite de cambios por terceras bases. No bajaron, no le quitaron ese ritmo ya del jardinero en esta temporada 2025 para Houston. Ahora, lo de Isaac Paredes no solo es el perder la temporada 2025, sino él, al terminar en lista de lesionados y el seguro tener pues sus letras chiquitas y sus trabas de cara al Clásico Mundial, estamos hablando que se perdería. ¿Y por qué digo las letras pequeñas? Las aseguradoras de cara al Clásico Mundial, todo aquel que termine en lista de lesionados la temporada previa a este evento mundial, no los pueden asegurar. Les ponen condiciones muy complicadas. Entonces estamos hablando que aun cuando se recupere previo al Clásico Mundial Isaac Paredes, seguramente no estará representando a México. A menos que esté dispuesto a pagar el seguro la Federación Mexicana de Béisbol, y creo que eso es poco probable. Es que el seguro es el que no entraría por esa situación. Por eso te digo, pues, que fue que el seguro, como Ramón Urias, no que la Federación no tuviera para pagar, sino que no lo pudieron asegurar. No creo que tenga para pagar, pero bueno, ese es otro tema. Eso sí. Eran las dos cosas. Ni tenían para pagarlo, ni lo pudieron asegurar. Corregimos. Ahora, Fabricio, ¿qué hay de lo de Isaac Paredes? Digo, toda esta información que se rumoró, se filtró en redes sociales de la fiesta, ¿qué lesión tiene para perderse toda la temporada? Pues es un desgarro en la corva izquierda que aparentemente va a requerir cirugía, y este problema le va a causar un proceso de rehabilitación para poder regresar a la actividad entre 6 y 7 meses. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que no solamente se pierde la recta final de la temporada en las grandes ligas y los playoffs, sino que también definitivamente los Naranjeros de Hermosillo desde ahorita ya tienen que comenzar a buscar o un bateador designado o un tercera base, aunque tercera base todavía tienen al veteranazo Agustín Murillo. Pero lo más doloroso dentro de esta situación es que el próximo mes de marzo del 2026 se va a llevar a cabo el Clásico Mundial de Béisbol, y lamentablemente la selección mexicana no va a poder contar con este hermosillense dentro de su roster, ni siquiera como bateador designado. ¿Por qué? Por lo que ya anteriormente has comentado referente al tema de los seguros y las aseguranzas para los peloteros que terminan en lista de lesionados, una campaña anterior en el mejor béisbol del mundo. Sí, hijo, lamentable noticia. Se abre el espacio para algunos otros peloteros. Pero ojo, no es todo. En días recientes también sucedió una situación que ha encendido las alarmas, pero ahora por el rumbo de Tampa Bay. Sí, con lo de Jonathan Aranda. Jonathan Aranda, que lamentablemente tuvo una colisión con uno de los peloteros, yo creo que más fortachones de todo el béisbol de las grandes ligas, como es Giancarlo Stanton, en un encuentro entre el equipo de los Yankees de Nueva York y los Rays de Tampa. En un intento por hacer un out en la primera base, terminaron chocando los dos, y quien sacó la peor parte fue justamente el tijuanense, ¿no? Y hasta el momento no hay un reporte médico. Hasta el día de la grabación no había un reporte médico de cuál era la situación del estado físico del jugador mexicano. Esperemos que solamente haya sido un golpe y solamente haya quedado en eso, y que no tenga que salir a la lista de lesionados, como sucedió también con el caso de Alejandro Kirk, que fue colocado en lista de lesionados por 10 días. Y fue más una sacudida. Una sacudida que tuvo detrás del plato con un foul tip, ¿no? Sí, el regreso de Alejandro Kirk me parece que está cantado, no hay riesgo mayor. Pero es protocolo por parte del béisbol de grandes ligas. Sí, sobre todo porque sí lo terminó simbrando. Imagínate, para que muevan a Alejandro Kirk ahí en la receptoría. Difícil. Entonces sí fue un impacto bastante fuerte. Y hablando del resto de los movimientos, ahorita que hablábamos de Marineros y esa cantidad-calidad, y de acuerdo a tu necesidad, lo que sumó Detroit: Charlie Morton y Paul Sewald. 2. Vamos por 2, pero 2 de calidad.
dos lanzadores que son fundamentales en sus respectivas organizaciones, como el caso de Paul Sewell, que era el taponero del equipo de los Diamondbacks de Arizona, y que con esto, pues prácticamente ellos se le dieron el adiós a la temporada. Sí, al igual que Orioles, de donde Orioles de Baltimore, viene proveniente Charlie Morton. El equipo de Guardianes de Cleveland, que lamentablemente pues este año solamente van a ser espectadores, ¿no? Sí, Cleveland. Y que con esto, el equipo de Orioles, de Detroit se pone sabroso para contender en la división central. Sí, se arma todavía más. Si ya estábamos viendo un equipo con bastante picheo, con jóvenes que ya son una realidad y no son futuras promesas como Riley Green, estamos ante un equipo que seguramente va por ese campeonato de la Liga Americana, y habrá que esperar qué sucede en próximos años con la organización de Orioles, con el equipo de Cleveland, con la novena de los Diamondbacks de Arizona, con la novena de Minnesota. Minnesota no vendió el autobús porque ya todos tenían un autobús. Pero realmente, de hecho, uno de los pocos movimientos que tuvo Dodgers fue precisamente con Minnesota. Brock Stewart llegó a los Dodgers y sale James Outman del equipo angelino. Fue de los pocos movimientos por ahí. Wall, este chico también de Nacionales de Washington. Cal fue otro de los movimientos que realizó el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Alex Cal, jardinero, pues es un prospecto que llega para sumarse para próximas temporadas, me parece, no para el tema inmediato. Talento para el futuro. Para el futuro. De Los Ángeles. Correcto. Y creo que, como te lo dije probablemente hace un momento, Stuart más para trabajar en esta campaña. Basado en el tema de la gran calidad que tienen en el picheo y que saben que están próximos a regresar. Porque recordarás que el año pasado prácticamente con bullpen terminaron llevándose la Serie Mundial, porque también era un hospital el picheo abridor del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, y sin embargo terminaron cumpliendo con creces porque solamente tenían de calidad a Yoshi Yamamoto y este pelotero que se fue a Medias Rojas de Boston. Se me fue el nombre de él. Walker Buehler. Sí. Con ellos dos sacaron el compromiso de la postemporada prácticamente, y después de eso, pues el relevo y todos los que se sumaron. Habrá que ver quiénes son los valentones en esta campaña. Pero bueno, si yo me tengo que quedar con tres organizaciones, o si yo tengo que enlistar quiénes para mí se armaron de mejor manera en esta fecha límite de cambios, mira, con el corazón de lado, no voy Marineros, voy Padres de San Diego. Me gustó muchísimo cómo se armó. Pues es que abrieron la chequera más no poder. En el segundo lugar, les dolió demasiado les dolió la eliminación del año pasado en manos de los Dodgers de Los Ángeles. Sin duda. Y cómo han tomado esa rivalidad. Me faltaba. Lo de Néstor Cortés también está confirmado, ¿no? Eso no lo confirmo porque lo vi ayer por la noche y justo lo iba a platicar ahora con los compañeros. El día de grabación fue hoy viernes. Dije yo, Néstor Cortés ya se habrá recuperado de aquel cuadrangular de Freddie Freeman en la Serie Mundial, que llega a esta división, porque en el calendario vienen 2 series Padres-Dodgers. En septiembre. Primero visitan Dodgers a los Padres, si mal no recuerdo, y posteriormente ya sobre la recta final en la segunda quincena del mes de septiembre, Padres estará metiéndose al Dodger Stadium. Esa, si mi memoria no me falla. Es ahora en agosto. Bueno, a final de cuentas, en septiembre se enfrentan en una ocasión. Sí, son los últimos duelos. Nada más para confirmar, porque por el día de grabación. Ahorita que tocas el tema de los Guardianes de Cleveland que se volvieron vendedores, sí, mal y de malas ese equipo. Néstor Cortés también se suma a los Padres de San Diego. Y ahí estaban cortitos, ¿no? Porque él estaba con... Ya se habrá recuperado porque yo todavía siguiera consternado. Pero bueno, regresando a esa lista, me quedo con Padres de San Diego como el equipo que mejor se armó en esta fecha límite de cambios. En la segunda posición, híjole, lo de Mets me gusta bastante también, cómo terminaron por
esa parte del bullpen de la cual adolecían, sumaron, y también en los jardines, lo que llegó con Cedric Mullins, me parece que hace una gran incorporación. Lo que suelta Orioles de Baltimore, por lo ya platicado, no van a competir, se declararon vendedores y es una muy buena incorporación que suma el equipo de Mets. Y la otra, híjole, ahí está el corazón, creo que Marineros, y dejo de lado unos Yankees que calladitos, previamente con lo de Ryan McMahon, empezaron a sumar. No sé si está listo para playoff, pero esos son mis tres: Padres, Mets y Marineros. Creo que el poder adquisitivo de Yankees era para haber llevado... No, porque tú eres Dodgers, pues. No, pero... no, pero creo que el poder adquisitivo de Yankees era para haberse llevado a Eugenio Suárez. Jake Bird es un tremendo cerrador. Sí, pero ante la lesión de Aaron Judge, que no lo vas a poder tener en los jardines, definitivamente tendrías que haber ido a buscar un jardinero defensivo, porque para la recta final de la temporada Judge va a estar como designado solamente. Entonces, ¿vas a tener a Judge y a Giancarlo Stanton como designado, o vas a poner al ladrillón de Stanton en los jardines? No, bueno, esa ya será decisión de... O sea, imagínate tú. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿quiénes son para mí los equipos que mejor invirtieron su dinero este año? Definitivamente Padres de San ¿Para Diego. la fecha límite de cambios o Sí, para...? sí, para la fecha límite de cambios. Padres de San Diego, con toda esa caballada que le metió a la organización y que redondeó por completo el roster, no solamente el line-up, el roster completo, porque metió bullpen, abridor, ofensiva y defensiva. Y por otra parte, sigo insistiendo, la mejor adquisición de toda la fecha límite de cambios, Marineros de Seattle. Muchas gracias. No, debo de reconocerlo. Hicimos buen trabajo. Debo de reconocerlo, ¿no? La directiva en esta ocasión no se equivocó y tuvo que hacer lo necesario para llevarse a un pelotero que ya lo tenían en sus filas. Sin embargo, lo tuvieron que dejar por alguna circunstancia en algún momento de su carrera, pero hoy está de regreso en casa. Y la otra, los Mets de Nueva York. Los Mets. Los dejas en tercer lugar. Sí, los dejo en el tercer lugar porque, pues también, ¿no? Hay que entender que la fecha límite de cambios es para el que tiene pasta, para el que tiene dinero, ¿no? Sí, me parece que lo de Yankees es bastante decente, a diferencia de unos Dodgers. Pero por ejemplo, no es para presumir. Ahmed Rosario, Ryan McMahon, Austin Slater, me parece que son muy buenas incorporaciones para lo que puedan sumar a la ofensiva. Comparado con lo que hizo Padres o lo que hizo Mets. En el picheo, un cerrador como David Bednar de los Piratas, que tal vez por su equipo no ha tenido protagonismo, un Jake Bird en el bullpen con más de 60 ponches, lo de José Caballero son incorporaciones que suman, que sí le ayudan. Dodgers sumó para su futuro. Lo de Stewart, creo que le van a servir a Yankees esta calidad de peloteros que han sumado. Y lo de Detroit me parece también buenas incorporaciones. Ya ellos cuarta, quinta posición, hablando de Yankees, hablando de Detroit, pero esas serían la lista de los tres. Por encima de Detroit que por los Yankees. Por los Yankees. Sí, pues yo es lo que pongo encima. ahí es... Y ahorita, permítame... No lo que les llega, sino lo que ya tenían. Sí, pero por ejemplo, ahorita te lo comentaba, mal y de malas el equipo de Guardianes que se convirtió en vendedor, porque todavía sumado a esta problemática de una mala temporada, la lista restringida para Emmanuel Clase por la sospecha de apuestas. Una vez más se aparece el tema de las fastidiantes apuestas dentro del béisbol de las grandes ligas y ha sido suspendido hasta por lo menos el 31 de agosto, cuando va a terminar la investigación, y de ahí en adelante ver qué es lo que pasa. Recordemos que en el pasado ya hubo un pelotero de los Piratas de Pittsburgh, se me escapa el nombre, tiene un nombre medio raro, venezolano él, y también Luis Ortiz, otro de los lanzadores que también estaba involucrado en este tema, también fue suspendido por parte de los Guardianes de Cleveland, obviamente por instrucción del comisionado del béisbol de las grandes ligas. Y bueno, recordemos que el caso más sonado en últimas fechas, lo de Itki Misuara, el intérprete del pelotero japonés Shohei Ohtani.
Perfecto, con esto cerramos el primer bloque, lo que es este primer capítulo de la semana de podcast de La Butaca. Fabricio Urías, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes y les recordamos que nos seguimos viendo en la siguiente edición y no se olviden dar su like, dejar su comentario en la bandeja de opiniones y por supuesto compartir este contenido con la intención de hacer más grande nuestra comunidad. Les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima edición. Ojalá que así como ha despertado Randy Arozarena, Julio Rodríguez y compañía, aporten a la causa, porque con Brian Hu en el pichó, con Luis Castillo, con Gilbert, una ofensiva con Raleigh, Eugenio Suárez, estos marineros parece que hoy nos vuelven a ilusionar a sus aficionados. Vuelven a ilusionar. A nombre de todo el equipo de producción de La Butaca, Fabricio Urías, Juan Rodríguez, les decimos gracias. Hasta la próxima.